Muy buenos días a todos. Bueno, muy buenos días. Estamos en vivo y con todos los participantes online, ¿no? Correcto. Bueno, buenos días. Mi nombre es Fernando Estrafase y soy desde hace algunas semanas presidente del Ente de Turismo, y junto con Camila Suárez, la directora ejecutiva del Ente. Queremos, en primer lugar, darles la bienvenida a este Innovatur tan distinto. Obviamente es muy difícil competir con el planetario como ámbito para entusiasmarnos, pero en todo caso eso hace mucho más importante las ideas que tengamos para comunicar, porque estamos munidos de nuestras ideas casi exclusivamente. El ámbito no nos inspira tanto como el planetario. Quiero, obviamente, en esta quinta edición, agradecer muy especialmente al ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lames. Hoy en su nombre y en nombre del ministerio va a estar Yanina Martínez, la secretaria de Turismo, a quien también le agradezco muchísimo. A Natalia Bayona, de la Organización Mundial de Turismo, y Aldo Elías, presidente de la Cámara Argentina de Turismo, con quien, junto a otros también representantes del sector, estamos trabajando en esa reconstrucción y planeamiento del futuro, que parece lejos, pero quizás cada vez está más cerca. Y gran parte de este Innovatur se trata de eso, de prepararnos para ese futuro. También quiero agradecer a todos los referentes del sector público a nivel federal que están participando de este encuentro y por supuesto del sector privado. Quizás nunca antes, como en esta coyuntura tan especial que nos está tocando vivir, sector público y sector privado tuvieron la oportunidad, y la estamos haciendo, de trabajar tan juntos para salir adelante. De eso también se trata este encuentro. Nosotros todos sabemos dónde nos agarró este cisne negro. Nos agarró en un momento de explosión positiva del turismo a nivel mundial y también en la Argentina. Siempre en estos eventos hablábamos de que el turismo crecía más rápido que el promedio del PIB mundial, era un acelerador de ese crecimiento, y muchos de los Innovatur se trataban de ver cómo la Argentina captaba cada vez más de esa porción del crecimiento acelerado que estaba teniendo el turismo a nivel mundial. Bueno, probablemente la contracara de ser uno de los aceleradores del crecimiento en tiempos normales fue que como sector caímos también más rápido que casi cualquier otro sector. Porque obviamente lo que nos pasó, todos hablan caracterizan de distinta manera, ¿no? Lo que nos pasó con el cisne negro del coronavirus. Algunos hablan de una guerra mundial sin destrucción del capital físico, otros hablan de una crisis de oferta. A mí me gusta decir que para incluso sacar alguna conclusión hacia adelante, al turismo le pasó una mezcla del 2011, del 2008 y del 2001 y el 2011, ¿no? 2001 con la crisis, con la explosión de las Torres Gemelas, y 2008 con la crisis financiera global. Y me gusta poner esos dos ejemplos porque esos dos ejemplos también impactaron sobre el turismo, probablemente no de la manera que lo hizo el coronavirus, pero impactaron de forma significativa, y el turismo salió adelante de las dos crisis. Después, cuando me toque hablar de nuevo, un poquito más adelante, voy a contar cómo de la crisis del 2008, en pocos años, se duplicó incluso la cantidad de turistas. Pero este cisne negro que estamos viviendo, para lo que compete a nosotros, podemos decir que puso en suspenso nuestros hábitos. Y uno de los hábitos más importantes en el cual se basa todo el turismo es el hábito de experimentar placer, deseo y pasarla bien en un espacio distinto al que vivimos día a día. Puso en suspenso ese hábito. Ahora, para arrancar también con una dosis de positividad, me gustaría referirme a una nota de Guillermo Oliveto. Ustedes lo conocen, cada 15 días él escribe en La Nación sobre hábitos de consumo en general, perspectivas globales de la clase media.
Hay una nota del 25 de mayo, hace poquito, que se llama La revancha de la vida, en donde Guillermo recorre esencialmente lo que está ocurriendo en los mercados que primero están saliendo del coronavirus. Primero Asia y después Europa. Y para ahorrarles la lectura, pero si la leen mejor, ahí van a ver que tanto chinos, asiáticos en general, como europeos, están saliendo a recuperar esos viejos hábitos de una manera mucho más rápida que lo que casi la prudencia indicaría o la intuición indicaría. Por lo tanto, hay luz en términos de qué van a hacer esos consumidores y futuros turistas, y algunas postales de los últimos fines de semana de Italia, de Grecia, ojalá próximamente de España, también nos dan para pensar eso. Pero además de las postales y la intuición, déjenme compartir que, según datos brindados por Google Internal Data, hubo unas 10 millones de búsquedas para viajes y hoteles baratos y unas 2 millones de búsquedas para ofertas de turismo en los últimos tiempos. Quiere decir, mientras la gente tiene suspendidas los hábitos, ya se está preparando o está deseando lo que va a poder volver a hacer. Eso, por supuesto, supone de nuestro lado, como país en general, y para los que trabajamos en la ciudad, nuestra ciudad en particular, prepararnos para eso. Y de eso se trata Innovatur. Y por eso una palabra que va a recorrer Innovatur a lo largo de todas las presentaciones es resiliencia. Ustedes saben que la resiliencia es una palabra que viene de la física, es una propiedad de los materiales, que alude a esa capacidad que tienen algunos materiales de, cuando tienen un impacto, no destruirse, sino adaptarse e incorporar ese impacto en la propia constitución del material. Eso es lo que tenemos que lograr con nuestras estrategias y oferta de turismo. Y por eso tenemos una serie de paneles interesantísimos de gente del turismo y de otros actores que no son del turismo, pero tienen ideas para compartir con nosotros que hacen a la resiliencia del sector. Con esto termino de nuevo agradeciendo a todos los participantes que se están tomando un tiempo para pensar estrategias de reinvención, a mis colegas de la apertura, de nuevo, al ministro Lamens, a Yanina, a Aldo y a mi colega del ente Camila Suárez y a Natalia, que a partir de ahora tienen el espacio virtual a cargo de ellos. Y de nuevo, muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias, Fernando, por tus palabras. Ahora le damos paso entonces a Natalia. ¿Arranca Natalia? Claro que sí. Natalia, Ahora sí. Ahí está. Gracias, Natalia. Nada, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y muchísimas gracias a Fernando por sus palabras, que la verdad los datos que muestra no solamente son de actualidad, sino que nos permite generar un análisis un poco más profundo con respecto a lo que está pasando en el turismo. Entonces, desde la Organización Mundial del Turismo, pues efectivamente esta nueva realidad nos hace repensar qué debemos hacer con las prioridades para desarrollar y promover el turismo y sobre todo rescatarlo. Como lo decía Fernando, les voy a dar un dato, que ese no lo dio Fernando, pero estoy segura que lo tiene en sus notas, pero el mes pasado hubo un decrecimiento del turismo del 95%. Creo que no hay ningún sector económico a nivel mundial que puede decir que ha caído el 95%, con lo cual la responsabilidad de reactivar el turismo no solamente es grande, sino depende mucho de nosotros la manera como podamos desarrollarlo. Por eso, desde la Organización Mundial del Turismo, nosotros hemos establecido 6 prioridades para reestructurar la manera como el turismo venía desarrollándose hasta hoy. Entonces, primer punto, de las cosas más importantes es recuperar la confianza. Nosotros, bueno, aquí en Europa lo estamos viendo, desde hace 3 semanas ya podemos salir en España, etcétera, pero las medidas tienen que buscar ayudarle al turista y a las personas que han durado 3 meses confinadas
a hacerles entender que efectivamente si uno se puede ir a un restaurante o si va a salir, que todos los lugares donde está son seguros y que tienen precauciones para que efectivamente los turistas se arriesguen a volver a salir. Aquí la gente está muy animada porque quiere volver a salir. Agosto es su verano, que es el invierno en Argentina, pero también hay mucha cautela porque hay mucho miedo a los rebrotes y que vuelvan a confinarnos, con lo cual, por eso el sector público y sector privado debe trabajar en campañas de comunicación para poder recuperar la confianza. ¿Eso cómo se hace? Pues efectivamente generando videos, testimonios, donde los primeros turistas, donde los hoteleros, las agencias de viajes, las aerolíneas empiecen a contar cómo están garantizando la seguridad y no hacer una campaña de promoción turística al uso, sino una campaña de promoción mucho más enfocada a esta nueva realidad. Segundo, que es muy importante también, es la reapertura de fronteras de manera responsable. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros, desde la OMT, lo que vemos es que efectivamente el turismo va a empezar a abrirse primero a nivel local, pero eso también implica, no es lo mismo el número de casos de Buenos Aires que los de Rosario, con lo cual hay que mirar cómo desarrollar una desescalada que sea inteligente, es decir, que hayan algunos destinos que ya puedan ir mucho más adelante que los que tienen un mayor número de casos y con eso, pues efectivamente, hacer una desescalada moderada, pero que permita que los que ya están bastante mejor en términos de casos y de contagios, puedan abrir más rápido el turismo porque obviamente le pueden dar más oportunidades a la gente. Para eso, y ahí viene mi tercera prioridad, hay que crear protocolos que sean coordinados y coherentes. ¿Por qué? Porque obviamente, como decía Fernando, uno de las crisis o de los errores que se cometieron en el 11 de septiembre del 2001 fue no haber tenido protocolos organizados, con lo cual, cuando yo salía de México, por ejemplo, y llegaba a Nueva York, sí, por ejemplo, el protocolo del aeropuerto en Nueva York decía que las puertas de los aviones tenían que estar blindadas, pero en México eso no era así, tenían que devolver el avión y devolverlo a su sitio de destino, con lo cual, ¿qué turismo corporativo, qué turismo de eventos o qué turismo vacacional? Imposible, porque lo que genera es mucho más caos, con lo cual, otra de mis recomendaciones es que el sector público y el sector privado deben trabajar en equipo para crear el mismo tipo de protocolos, no sacar por un lado un tema del sector público y por el otro lado el sector privado, porque creo que no le hace bien a nadie. Y además hay algo muy importante y es que el sector privado, pues al ser el conocedor del tema, de cómo funciona el negocio en el día a día, hay algo muy importante y es que los protocolos efectivamente deben ser serios, seguros, exigentes, pero tampoco pueden sobreexigir la capacidad o el desarrollo económico de los empresarios, porque entonces ahí lo que termina pasando es que los empresarios terminan no abriendo ni los restaurantes, ni los guías turísticos, ni las agencias de viajes, etcétera, ni los hoteles, porque no les sale a cuenta abrir. Entonces, eso es muy importante. Desde los organismos internacionales ya existen protocolos organizados, ICAO ya hizo los protocolos para la aviación, transporte terrestre también tiene sus protocolos, los hoteleros también tienen sus protocolos. Entonces, con eso dicho, esos protocolos pueden ser la base para bajarlos a un nivel nacional en Argentina, pero donde realmente los empresarios se sientan tranquilos con prestar un servicio seguro y el gobierno se sienta tranquilo con abrir nuevamente las fronteras y sobre todo la economía. La cuarta prioridad es la que más me gusta, porque además hace referencia a Innovatur, que es la innovación y la sostenibilidad como nuestra nueva normalidad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Nosotros veníamos hace mucho tiempo hablando de innovación, de sostenibilidad, sin duda alguna, el cambio climático, el manejo de residuos, el desarrollo puro y duro de diferentes escenarios ha hecho que el turismo en algunos momentos haya tenido retos muy grandes en el pasado. Entonces, por ejemplo, el 50% de
la contaminación del mundo se da solamente en un mes, que es el mes de verano. Es decir, imagínense el nivel de contaminación y de poca sostenibilidad que esos datos nos arrojan, con lo cual hoy en día tenemos la oportunidad de cambiar ese modelo turístico, de repensar el modelo de turismo que queremos, un turismo más sostenible, que ayude a las comunidades, que beneficie más a los ciudadanos. Acuérdense que antes del COVID-19 las grandes ciudades del mundo estaban teniendo problemas porque había lo que se llama técnicamente como el overtourism o el exceso de turistas por no calcular bien la capacidad de carga de los destinos, y ya los mismos ciudadanos estaban sintiendo que el turismo les estaba afectando. Eso no puede volver a pasar ahora. Tenemos que repensar muy bien el tipo de turismo que queremos, trabajar con las startups, con los emprendedores cada vez más, el turismo, lo que son corporaciones con emprendedores, academia, fondos de capital riesgo, el gobierno y obviamente todas las instituciones aceleradoras y demás deben seguir trabajando aún más en equipo. Nosotros lanzamos un reto de innovación que se llama el Healing Solutions Challenge. Recibimos más de 1000 soluciones de más de 130 países, donde todos los emprendedores de todas partes querían recuperar el turismo. En estos momentos estamos colaborando con el Banco Interamericano de Desarrollo. Lanzamos la semana pasada un reto que se llama el Beyond Tourism Challenge, que es un reto para emprendedores que quieran apoyar la sostenibilidad, el cambio climático, dar empleo de valor agregado gracias a la tecnología y el impacto social. Y la buena noticia es que es solo para Latinoamérica y hay fondos desde $500,000 hasta $2 millones en financiación de parte del BID. Entonces, presupuesto sí hay, ganas sí hay. Necesitamos mucho talento. Argentina es un país emprendedor por naturaleza. Este es el momento de volver a mostrar las buenas cosas, el buen talento, las buenas ideas que desde Argentina se generan y empezar a aplicar ese tipo de retos porque hay apoyos desde la parte nacional y obviamente desde la parte internacional. Creo que el reto de Argentina es que los hoteleros, los turoperadores, las agencias de viajes trabajen más de cerca con las incubadoras de innovación en las universidades, con los centros de innovación, como lo tiene la Universidad de San Andrés, por decir cualquier universidad buena que tiene Buenos Aires o Argentina, que son muchas. Las startups deben trabajar mucho más con las empresas, porque las startups efectivamente generan muchos desarrollos de tecnología, son desarrollos muy buenos, mucho más ágiles, van diametralmente con menos burocracia que una corporación normal. Entonces, qué bueno generar esas alianzas estratégicas. Y fíjense que hoy en día las startups de diferentes partes del mundo son las que están empezando a generar soluciones. Cuando se crean los famosos, las tarjetas digitales de salud, o cuando se crean estas máquinas que permiten limpiar todas las manos en cuestión de segundos para parques de atracciones. Todo eso son emprendedores de todas partes del mundo que tienen soluciones de innovación muy interesantes, con lo cual lo que nos hace falta es conectar más a esa gran corporación, que en este caso son hoteles, aerolíneas, aeropuertos, con estos emprendedores que tienen mucho talento y sobre todo tienen ya una solución lista para implementarse. La quinta, que también me gusta mucho en términos de prioridades, es lo que implica ayudar a preservar los trabajos dando liquidez, y esto es muy importante. Nosotros hemos visto en América Latina algunos gobiernos que han decidido obviamente hacer apuestas para generar liquidez en las empresas, no solamente dando créditos, sino también dando subsidios. Eso nosotros lo aplaudimos dentro de la OMT porque está claro que los empleos de hoy, que como lo decía Fernando, el haber crecido tanto, fue la única industria que creció durante 10 años consecutivos, nunca tuvo una caída, tuvo demasiado desarrollo de empleo, demasiado desarrollo de inversión. Hoy, cuando se encuentra en su peor momento en términos de contracción y de desarrollo, lo peor que podría pasar es eliminar todos esos puestos de trabajo que ya existen, además porque el turismo es el sector que mayor número de mujeres y de jóvenes emplea en el mundo, con lo cual apoya y le apuesta a la diversificación. Con eso dicho,
todo lo que implique subsidios, apoyos, financiación, no solamente desde el sector público, sino también a través de los bancos, de instituciones de crédito oficial y demás, son más que bienvenidas porque de verdad eso es una prioridad si realmente queremos que el turismo no creo que se recupere financieramente en 6 meses ni en un año, porque el golpe de caer el 95% no es fácil de recuperar, pero lo que no podemos hacer es llegar al final del año desempleados, porque en ese momento vamos a tener otro problema. Entonces, por eso, esa es uno de nuestros principales temas. Nosotros estamos trabajando y luego les contaré porque todavía no está lanzada, pero mi idea es lanzarlo en septiembre, poder crear la primera fábrica de empleo en turismo liderada por la Organización Mundial del Turismo, porque nos interesa de verdad preservar el empleo. Y la última prioridad para terminar es empleo de valor agregado gracias a la tecnología. Y aunque ustedes no me lo crean, hoy estamos, quizás esto era masivamente espectacular a nivel presencial en Buenos Aires, pero hoy haber llegado y hacer este evento en vivo y digital también implica tener mucho expertise y sobre todo mucho profesionalismo, es decir, para el sector de congresos y convenciones se abren nuevos perfiles, como perfiles operadores profesionales de congresos digitales, como esto que estamos viviendo. Cuando uno hace una junta directiva, perfiles de ciberseguridad. No queremos que los comités de ministros o que los comités de las internacionales sean hackeados, con lo cual hay que contratar personas que sepan de ciberseguridad. Big Data, y no solamente el Big Data desde el punto de vista tecnológico de el científico de datos que crea las plataformas para organizar los datos y poder correr modelos. Ese perfil también se necesita, pero también se necesita un analista de Big Data, alguien que sepa leer esos datos y que pueda hacer un reporte para tomar las mejores decisiones con respecto a esos datos. Gente que sepa inteligencia artificial para poder predecir los flujos de turistas en diferentes momentos del año, creación de perfiles de blockchain para que la gente que sabe realmente de esa tecnología pueda asegurar que cuando uno sube certificados a la web son certificados válidos y autenticados, porque ya con este movimiento donde el 100% del mundo es digital, pues los riesgos también en temas de seguridad son muy grandes, con lo cual ahí solamente les he hablado de 6 perfiles nuevos que se han creado para generar empleo en el turismo gracias a la tecnología y seguramente vendrán muchos más, con lo cual aquí también hay que animarse a innovar, porque a través de la tecnología llegan estos perfiles de valor agregado que son perfiles que van a pensar en un turismo más sostenible, más responsable, más innovador, más inclusivo, con lo cual mi mensaje ya para terminar el día de hoy es me encanta de verdad estar conversando con Argentina. No sé, para los que no saben, yo viví en Argentina, tuve el placer de vivir en Buenos Aires, así que siento que es mi casa y me alegra mucho ver al sector privado y al sector público unidos porque es necesario en estos momentos. La responsabilidad del turismo y de su recuperación es de todos nosotros. Lo bueno o lo malo que nos pase de aquí en adelante dependerá de todos nosotros y yo les pido que de verdad en estos momentos y en estos espacios tratemos de repensar esos modelos turísticos para que de aquí a un tiempo no muy lejano podamos dar ejemplo y podamos decir que el turismo es el sector que lidera la sostenibilidad, que lidera los empleos de valor agregado gracias a que es el sector humano, económico más humano de todos, que lidera a través de las tecnologías para generar desarrollo y que sobre todo es un sector muy incluyente porque desde la base de la pirámide hasta el más alto cargo en el mundo se benefician del turismo, no solo porque a todo el mundo le encanta viajar, sino cuando uno recibe internacionales, viajeros o turistas, los quiere tener como si fuera en su casa. Y cuando uno está en América Latina, pues la hospitalidad es muchísimo más. Entonces, quisiera dejarlos aquí y espero de verdad que sigan unidos para seguir recuperando el turismo. Muchas gracias, Natalia. Muchísimas gracias por tus reflexiones. La verdad que interesantísima tu charla. La agenda está un poco apretada y la verdad es que
seguiríamos escuchándote. Gracias por tus reflexiones, por participar de esta apertura, y le voy a dar paso rápidamente a Aldo Elías, de la Cámara Argentina de Turismo, para también escucharlo. Gracias, Natalia. Gracias, Camila, gracias, Fernando, muy buena presentación la tuya, excelente lo que acabamos de escuchar de Natalia, y realmente creo que es muy importante que tomemos algunos de los conceptos que mencionó Natalia. Uno de ellos está vinculado a la relación entre el sector público y el sector privado, porque en una crisis como esta, una crisis sin precedente, una crisis que seguramente va a costar muchísimos puestos de trabajo y muchas empresas cerradas, creo que lo importante no es hacer referencia en este espacio de Innovatur, que es tan bueno y que es tan proactivo. Lo importante creo que es que hoy nos centremos un poco en cómo revertir esta situación y cómo hacer de este escenario un escenario positivo. Y para esto vengo leyendo hace unos días respecto de qué es lo que está haciendo el mundo, qué es lo que está haciendo Sudamérica, qué es lo que están haciendo los países que ya han atravesado, como decía Fernando en un principio, Asia, Europa, distintas fases de este COVID-19, y que se encuentran de alguna manera unos pasos adelante de lo que cronológicamente nosotros vamos a vivir llegado su momento. Y creo que en este sentido es muy importante poder elaborar juntos, sector público, sector privado, un plan que sirva para reimpulsar o reposicionar al turismo, a la actividad turística en nuestro país. Ustedes han venido escuchando desde hace un tiempo que nosotros sostenemos desde el sector privado, desde la Cámara Argentina de Turismo, y coincidimos con el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, en que uno de los 4 pilares que tiene la economía argentina justamente es la actividad turística. La agricultura y la ganadería están fuera de discusión desde toda la vida. Por supuesto que la minería, el petróleo, el gas también. Y el turismo es la actividad, es el 4.º pilar en el cual la recuperación de la economía de la Argentina debería basarse y apoyarse. Y es quizás el menos difundido de todos como actividad económica en sí mismo. Nuestra sociedad nosotros pensamos de alguna manera que la actividad turística tiene que ver con las vacaciones, con el descanso, con el esparcimiento, y no tanto como la actividad económica que es y lo importante que resulta, y para esto no hace falta más que recordar las experiencias de crisis económica que han tenido países como España, como Portugal, como Grecia, y que han salido de la mano básicamente en una apoyatura muy fuerte en la actividad turística. Entonces, comprendida esa instancia, hoy debemos trabajar en desarrollar esta actividad, y para desarrollar esta actividad a partir de la pandemia que estamos atravesando, hay que pensar en 4 o 5 líneas de trabajo importantísimas. La primera de ellas, y la más difícil en este momento, porque si hay algo que desde el gobierno se ha infundido para trabajar en esta cuarentena, es justamente el miedo. Y el miedo, que muchas veces sirve para lograr que el resultado de la cuarentena en nuestro país haya sido sumamente exitoso, afecta directamente a la recuperación de la actividad turística. Con lo cual se hace imprescindible recuperar la confianza. Y para recuperar la confianza tenemos que hablar de destinos que brinden seguridad, no solamente a los recursos humanos de las empresas vinculadas al turismo, sino también a los huéspedes, a los futuros turistas. Porque volver a viajar, que para muchos va a ser el símbolo de la libertad, después de tantos días de cuarentena, para muchos otros va a significar enfrentar miedos y temores sobre si estaré cuidado en el destino al que voy, tendré posibilidades de contagiarme, tendré un escenario difícil para
para atravesar si me llego a contagiar, tendré las medidas sanitarias necesarias para quedar varado en ese lugar. Todo esto es lo que venimos trabajando con el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, junto al Consejo Federal de Turismo y la Cámara Argentina de Turismo, en desarrollar los protocolos para la actividad turística, de los cuales ya tenemos los capítulos de hotelería, gastronomía y agencias de viajes listos, y avanzaremos sobre el resto, probablemente transporte sea la próxima instancia, pero que en definitiva van a hacer que cada destino sea un destino seguro. Después hay que pensar en medidas para la reactivación del sector. ¿Por qué? Porque claramente, y lo decía recién muy bien Natalia, el sector del turismo es el sector más golpeado de esta pandemia y el que más tiempo va a tardar en recuperarse, porque aunque nosotros empecemos a trabajar en lo inmediato o en lo mediato, en el corto plazo o mediano, vamos a hacerlo en una condición muy particular, probablemente muy por debajo de lo que los puntos de equilibrio de nuestras empresas necesitan, lo cual nos va a garantizar tener que trabajar durante mucho tiempo a pérdida, y ahí va a ser muy importante las medidas que se puedan implementar para reactivar este sector. Otro aspecto importante también va a ser la mejora del conocimiento de los destinos turísticos. Y en este aspecto, en otra excelente acción que venimos desarrollando con el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, hemos lanzado una capacitación desde la Cámara Argentina de Turismo que se llama Ampliar Destinos, que tiene por objeto principal darle la posibilidad a todos los prestadores turísticos en primera instancia y al público en general en una segunda etapa, de conocer qué tiene cada una de las provincias de nuestro país. Y es un ciclo que venimos realizando 3 veces por semana, absolutamente exitoso, en donde se reúnen 1 hora por día, por las tardes, a partir de las 15, aproximadamente entre 300 y 400 prestadores de servicios turísticos, en donde las provincias o los destinos tienen la posibilidad enorme de formar y de informar sobre lo que hay en cada uno de esos lugares. Lugares maravillosos, como tiene la Argentina, uno de los países que mayor cantidad de riquezas turísticas tiene, y que creo que hacen de alguna manera esta situación actual, esta nueva normalidad que significa conectarnos a través de plataformas, a través de redes, a través de sistemas que nos hacen estar cerca aún estando a la distancia y que nos hacen participar prácticamente como si estuviéramos en vivo en cada uno de esos lugares. Otro aspecto enorme a desarrollar por delante es todo lo vinculado al marketing y la promoción. Yo creo que esto va a ser decisivo a la hora de recomponer la actividad turística, a la hora de recomponer un escenario en el cual no quisiera mencionar como de nueva normalidad, porque todavía estamos apostando a que una vacuna transforme este COVID-19 en una gripe más y que nada tenga que alterarse. Pero por las dudas, y mientras ello ocurra, creo que va a ser muy importante poder trabajar en campañas de marketing y de promoción para posicionar un destino, un país, una región, y en ese sentido Sudamérica en general, Sudamérica en general y Argentina en particular tienen una llave enorme para posicionarse mejor que nadie. ¿Por qué? Porque somos un destino de naturaleza. Somos un destino que va a tener lo que el mundo está saliendo a buscar, que va a ser no aglomeración, no saturación de destinos, muchísimas ofertas en cuanto a atractivos turísticos y una densidad habitacional baja o mediana. Y creo que todos esos requisitos los reúne la Argentina y es muy importante poder promocionarlos y hacer marketing a partir de eso. Y finalmente, el último aspecto que creemos que es decisivo es la mejora de la competitividad del destino, de nuestro país. Lamentablemente, uno de los grandes males que tiene la Argentina es ser el 4º o 5º país del mundo en presión impositiva,
es tener leyes laborales que atrasan, que tienen 200 millones de años, que no están ajustadas a la nueva realidad, que no nueva realidad que estamos hablando a partir de la pandemia, sino una nueva realidad que nos pone desde hace mucho tiempo en un escenario muy difícil de resolver y que de alguna manera no nos permite orientarnos en las nuevas necesidades que tienen las empresas, en la nueva forma para desarrollar en ese aspecto cuestiones que tengan que ver con lo práctico, lo que sirva y que en definitiva es lo que va a permitir garantizar que cada vez más empresas quieran tomar mayor cantidad de personal. Entonces, la mejora en la competitividad del sector, del destino de Argentina como un país receptivo de turismo, nos va a impulsar y nos va a poner en una situación mucho mejor de la que hoy por hoy estamos y de la que estábamos en los últimos años. Así que yo creo que en definitiva estos son, te diría, los 4 o 5 aspectos sustantivos en los cuales tenemos que basarnos. Es un momento de introspección, pero es un momento en el cual tenemos que trabajar fuertemente juntos para poder reposicionar las distintas actividades y en especial la del turismo. Creo que la Argentina, que estaba en una situación económica crítica antes de la pandemia, tiene la enorme oportunidad en este parate de construir un modelo de nación distinta, de construir un escenario que nos permita posicionarnos como país en el verdadero lugar que debemos estar y no en el que estamos desde hace tanto tiempo y que creo que no habla claramente de las posibilidades que tiene una nación como la Argentina. Así que cierro con esta frase que a mí me gusta mucho, y es que el turismo llegó para quedarse. El turismo llegó para mostrarnos que la vida sin viajes no tiene sentido y que hay que ser muy prudentes, muy responsables, primero con nosotros mismos y después con los que nos rodean, para poder combatir esta pandemia y poder hacer de esta situación un mal recuerdo, pero que tenga un futuro promisorio para el sector. Básicamente esto es un poco lo que quería comentarles. Gracias de nuevo, Cami, por tu participación, por tu apoyo permanente. Lo que dijo Fer es cierto, venimos trabajando mucho, venimos hablando mucho respecto de todo lo que tenemos que hacer por delante. Es mucho lo que hay que hacer. Es cierto que las medidas a hoy no están alcanzando, pero yo confío plenamente, la Cámara Argentina confía plenamente en que vamos a encontrarle soluciones, porque este es un problema que, aunque estemos en 2 escenarios diferentes, sector público y sector privado, nos atañe a todos por igual, y en definitiva se trata de preservar un poco lo que decía Natalia, preservar los puestos de trabajo para que esta pandemia no termine siendo mucho más grave por esa pérdida de puestos de trabajo que por la pandemia en sí misma. Así que, bueno, gracias. Muchas gracias, Aldo. Muchas gracias, porque la verdad es que muy interesante lo que decís, muchos puntos de conexión con lo que estamos trabajando. Sentimos muchísimo el apoyo del sector privado en este momento tan difícil, así que gracias por acompañarnos en esta apertura y le vamos a dar la palabra ahora para cerrar a Yanina Martínez, secretaria de Promoción Nacional, que también nos está acompañando, agradecerle también este espacio, este ratito que se han hecho todos para compartir con nosotros. Yanina, te paso la palabra. Hola, muy buenos días a todos y a todas, a las autoridades públicas que están presentes, a las autoridades privadas, a Aldo Elías, de la OMT, mi querida amiga Natalia Bayona, a todos los panelistas que hoy van a estar presentes, a los disertantes, a todos los que se encuentran participando de esta, es la 5ª, creo, jornada de Innovatur, y nos encontramos en este momento haciéndolo vía Zoom. Qué más tecnológico, ¿no?, que esto, veámosle la parte positiva.
Y bueno, hoy ya han dicho casi todo los que me antecedieron, pero hoy nos encontramos, el mundo en sí se encuentra atravesando una situación que es inédita en la historia de la humanidad, es incierta, porque no sabemos hasta cuándo se va a quedar este virus. Como decía Aldo, ojalá salga ya la vacuna. En Argentina se han visto que hay bastantes avances en ese sentido, esperamos que así sea. Y sabemos que es negativo lo que genera, el impacto económico y social que generó este virus y que nos va a dejar en todo el mundo, ¿no? Este virus llamado COVID-19 nos dejó en jaque al mundo, y nos pasó que nunca nos imaginábamos que el mundo iba a parar, y el mundo paró. Y los resultados que arrojaron de la OMT, como bien dijo Nati, la caída es abrupta, entre un 80 y un 95% de los viajes que se hacían a nivel mundial, una caída entre 100 y 120 millones de empleos turísticos, con un impacto en la economía de aproximadamente 920 billones de dólares, y todo esto pone en contexto el valor del sector y el significado que tiene tanto para la economía y para lo social. Es decir, que hablar de turismo en épocas de pandemia es hablar de cambios estructurales a nivel mundial, ¿no? Y estos cambios son los que nos van a llevar a que el Estado actúe sin titubear. O sea, el Estado va a tener y tiene que tomar decisiones que sean realmente concretas, apoyando al sector más castigado, que hoy es sin duda el turismo en todo lo que es la economía, ¿no? Tratando de realizar medidas que de alguna manera mitiguen el daño que generó y gestionar de manera eficiente esos recursos escasos con los que hoy contamos en un momento de crisis. Como todos sabemos, el turismo tiene esto que venía diciendo Fernando, es una actividad sumamente resiliente, que ha levantado a varios países del mundo de grandes crisis. Entonces nos tenemos que centrar en ver cuáles son las posibilidades para salir adelante, conteniendo obviamente este virus que es invisible, pero con motivaciones que sean positivas, dándole importancia a la situación y activando acción, sin temor, pero con mucho respeto. Creo que eso es muy importante. Y tenemos que pensar también que según lo que establece lo que es hablando de la Argentina, ¿no? De nuestras posibilidades, el Foro Económico Mundial ubica a la Argentina entre el 10% de los países que tienen mayores recursos para la atracción de turistas, lo equiparan a Australia, o sea, eso es un baluarte enorme que tenemos a la hora de la apertura de nuestras fronteras. Y la revista, por ejemplo, Time, hace semanas pasadas, y la consultora Eurasia Group, nos colocaron como uno de los 11 mejores países que gestionó la crisis. Y acá es donde debemos entrar en esa beta que tenemos, que nos queda, para poder actuar. ¿Y esto por qué ocurrió? ¿Por qué nos ubican en esos 11 mejores países? ¿Por qué? Porque gobierno nacional, gobierno provincial y municipal, como fue por ejemplo en el caso de Cava, actuaron de manera conjunta. Nuestra mejor competitividad que hemos tenido en esta pandemia es que hemos trabajado de manera articulada. Y eso es sumamente importante a la hora de gestionar una crisis. La Argentina, como bien dice Aldo, tenemos una de las mejores competitividades, que es la naturaleza, y aplicarle a la naturaleza innovación a todo el ecosistema emprendedor que nos rodea, a nuestros escenarios naturales y culturales, darles mayor agregado a través de la tecnología, es lo que va a hacer que le demos un significado aún mayor al turismo en estos momentos por los que estamos atravesando y por los que vamos llamando esta nueva normalidad. ¿Y por qué hablo de todo esto? Porque sabemos que donde está la oportunidad, donde vamos buscando oportunidades, porque hay turismo. Y si hay turismo, hay esperanza para una familia. En cada rincón de la Argentina, desde la Quiaca hasta la Antártida, si hay turismo, hay esperanza para esa persona que si le damos la aplicación tecnológica realmente va a marcar la diferencia. Entonces, toda esta problemática mundial ha llevado a que esté un Estado presente. Y desde el Ministerio hemos trabajado muchísimo, el Ministerio de Turismo y Deporte, nuestro ministro Matías Lamens, hemos elaborado de manera conjunta diferentes fases en este proceso de crisis pandémica. Una de las primeras frases
Una de las primeras fases que hemos realizado desde el Ministerio es una fase que la denominamos contención-mitigación. Ahí lo que hicimos es poner fuertemente un foco en mantener los puestos de trabajo. O sea, ¿cómo? Brindando liquidez a las personas físicas y jurídicas. ¿Cómo se hizo esto? A través de distintas metodologías que presentó el Estado Nacional, como los ATP, por ejemplo. Y además, en esta etapa de contención, lo que hemos hecho es brindar todas las medidas y los cuidados para la prevención de lo que en sí era el contagio de este virus, ¿no? A través de distintas campañas, como Los Destinos Te Esperan, como la que realizamos de manera articulada con la CAT, que es ampliar destinos, que día a día se va incrementando un montón de gente y que va haciendo que los destinos estén presentes y que nos podamos trasladar a través de la pantalla a esos lugares maravillosos de la Argentina. Y la segunda etapa, para ir ordenada, es la de la estimulación, la de la aceleración, en la que estamos sentando ya unas bases tenemos que sentar las bases del modelo turístico. Aquí es cuando ingresa nuestro plan, que es el que salió anteriormente, tiene distintas etapas, es un plan PASIT, es un plan económico, para dar un poco de oxígeno extra a las empresas, a todos los que hacen la cadena de valor del turismo, ¿no? Y este plan, para explicarles a los que están, que por ahí pueden acceder, cuenta con 3 fondos. Uno es el APTUR, que esto es para todos los emprendedores turísticos. Aquí lo que se hace es otorgarle 3 salarios, el equivalente a 3 salarios mínimos vital y móvil, que la contraprestación que tienen es justamente capacitarse. Este es uno. Después tenemos el otro, que es el FAC, que está pronto a salir, calculamos más o menos en 2 o 3 semanas, que también es para todos los que son las agencias de viaje, los hoteleros, la actividad gastronómica. Y estos son el equivalente a 6 salarios mínimos vital y móvil. ¿Por qué es importante? Porque en realidad son aportes no reembolsables. Y eso, a la hora de dar un oxígeno, es muy importante para la actividad turística. Y otro de los planes es el plan 50 destinos, que es infraestructura para las provincias y que se está trabajando específicamente con cada una de las provincias en los distintos proyectos ejecutivos que van presentando. Para resumir un poco todo esto, también en esta etapa de estimulación y aceleración incluimos un observatorio que lo hemos elaborado también de manera conjunta con la CAT, en donde el observatorio tiene por objetivo ver cuáles son los deseos del potencial turista, cuáles son los deseos del consumo, para que a la hora de hacer todo lo que sea la promoción, podamos contar con datos certeros, con un Big Data que realmente nos permita inclinar nuestra promoción hacia los gustos que el potencial turista está queriendo consumir. Y también realizamos otro, que también viene el caso, por lo que ustedes están haciendo desde Cava, es un concurso para estudiantes en donde es promocionar Tu Destino, que es un concurso con una mirada súper innovadora, fresca, que está destinado a estudiantes y a graduados y graduadas de la carrera de turismo, entre 18 y 30 años. Pueden ver las bases en nuestra página del Ministerio. También en esta etapa de estimulación y aceleración hemos elaborado una guía de buenas prácticas que las hicimos a través del ICTA, que es el Instituto de Calidad Turística, en donde nuclea sector público, sector privado, sumamente federal, porque también está todo el Consejo Federal de Turismo, en donde hemos generado protocolos que sean homogéneos, aplicables en todo el territorio nacional. Después cada provincia o cada jurisdicción podrá darle el complemento según sus particularidades, pero el protocolo es seguro, da confianza al turista a la hora de salir en nuestro territorio tan extenso que va a tener que aplicar las mismas medidas. Y es lo que ya salieron, como dijo Aldo, es el de gastronomía, el de hotelería, y establecimientos hoteleros, y salió también el de agencias de viaje, y hay otros más de la cadena de valor del turismo que van a ir saliendo y que van a complementar esta guía de buenas prácticas. Pasando ya en esta etapa, que hoy nos podemos decir que nos encontramos, dependiendo en qué lugar de la Argentina nos situemos, nos encontramos en el umbral entre lo que es el estímulo para pasar a la tercera etapa, que es la recuperación y la reactivación, ¿no? Esta sería la tercera etapa, en la que ya hay que poner en marcha la actividad turística y agregarle valor. Para esta etapa estamos elaborando un plan de promoción turística nacional, federal y sostenible,
que sea en un primer momento argentinos por Argentina, y estamos haciendo toda una evolución para implementar de una manera más armónica a las condiciones actuales que estamos viviendo, y esto es la plataforma Viajar. La plataforma Viajar se va a reactivar y se le va a dar a este esqueleto un músculo más potente para poder promocionar aún más nuestros destinos turísticos. Bueno, vamos a empezar obviamente con aperturas que son graduales. En las provincias, ya hay algunas provincias que han ido abriendo, o sea, turismo interno en cada provincia, Jujuy para jujeños, por ejemplo, pero con suma responsabilidad, porque justamente eso es una de las cosas que vamos a estar, tuvo que volver a la etapa de aislamiento, pero lo importante es arrancar, ¿no? Y estos corredores que vamos a empezar a analizar, en donde se encuentran en similitud de condiciones sanitarias, para empezar a hacer operaciones entre esas provincias, para después ir pasando a corredores interprovinciales. Esto sería lo que denominamos el turismo de cercanía, como un primer eje reactivador de la economía regional, que es cuando sale la familia en su vehículo y decide recorrer entre 400, 500 kilómetros hasta que podamos contar con la vía aérea, que el plazo como fecha cierta que tenemos es el 1 de septiembre, puede que se adelante, puede que se atrase, no lo sabemos ante esta circunstancia, pero lo importante es ir abriendo de manera gradual, de manera responsable. Lo podemos ir haciendo entre algunos países también, de alguna manera, que podamos viendo a partir de que tengamos los vuelos abiertos, o con Uruguay, por ejemplo, que nos encontramos en unas condiciones similares, de alguna manera también. Pero bueno, todo esto es analizar paso a paso, ¿no? En fin, estamos en un momento en donde tenemos que reconstruir mejor, sin duda. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y es apoyando la recuperación, garantizando la vida, pero promoviendo fuertemente el bienestar. Eso lo vamos a lograr, sin duda, con un nuevo pacto mundial. Acá es entre todos y todas que tenemos que salir, una nueva alianza estratégica en donde esté el sector público, el sector privado y el sector académico nutriéndose de manera constante. Tenemos que generar todo un cambio positivo. ¿Para qué? Para que podamos crecer de una manera que sea sostenible y responsable, fundamentalmente, como ya venían todas las anteriores presentaciones hablando de esto. Y en mucha concordancia con lo que lo venía planteando Natalia Bayona, nosotros consideramos que debemos y necesitamos como mínimo 5 puntos que tienen que ser estratégicos y que tienen que estar incorporados en la actividad turística. Y esto es una comunicación que tiene que ser sumamente confiable y eficiente. O sea, ¿por qué confiable? Porque lo que tenemos que lograr es que el potencial turista no tenga miedo, que vaya a un lugar y sienta que es un lugar, un destino seguro, brindar esa seguridad a la hora de poder tener estas reaperturas, porque el confinamiento genera un sinfín de cuestiones psicológicas que tenemos que tomarlo al turismo como algo de bienestar, como algo saludable a la hora de salir del confinamiento. Eso es fundamental que apliquemos esta visión, ¿no? Y los destinos tienen que estar preparados. ¿Y preparados cómo? Con protocolos y capacitados, capacitando a toda la cadena de valor del turismo para que esté interiorizada de cómo es la manera segura de atender a un turista y cómo el habitante también se sienta seguro ante la llegada de un turista. En muchas localidades pasa que están con temores a que ese turista venga con COVID. Entonces esto es un ecosistema en donde tenemos que potenciarlo y brindar seguridad a todas las partes, ¿no? Tenemos que aplicar como tercer medida, servicios y destinos inteligentes. No hay otra que empezar a generar la digitalización, y aplicar la innovación a esos destinos, generar inversiones vinculadas que convivan lo virtual con lo real, inversiones 360, empezar a darle valor agregado a esa situación que hace que el destino tenga mayores servicios, ¿no? Y sin duda lo que habla todo el mundo es que la sostenibilidad, y la sostenibilidad en sus 3 versiones. En lo económico, que sea viable, en lo sociocultural y en lo ambiental. Sin duda tiene que haber un equilibrio entre estos 3 componentes. Y acá es importante que lo que van a recobrar las industrias creativas, porque hay que
rearmar en esta situación itinerarios que tengan en cuenta estas tres cuestiones, pero aplicarle todo lo que es la industria creativa, toda la economía naranja que viene gestándose y desarrollándose de una manera fantástica, y logrando que en cada localidad podamos tener un clave ascenso a lo que es la economía circular, o sea, generar lugares en donde se autoabastezcan a sí mismos, pero que estén en esa consonancia entre el bienestar del turista que viene con el cuidado y la responsabilidad hacia el medio ambiente. No cabe otra que la sostenibilidad ya no es más una tendencia, sino es justamente una realidad que está para quedarse y que ya venía en auge, pero que este coronavirus lo que hizo es mostrar que no hay otra manera si no es a través de un turismo sostenible y responsable. Y como quinta, punto pendiente que tenemos que tener, es la reconstrucción del tejido social y económico. Acá, ¿cómo? O sea, el turismo nos dio la visión de que es una actividad que abarca transversalmente a muchas otras actividades. Entonces acá la reconstrucción de este tejido tiene que ser con inclusión, tiene que ser más justo, aplicado una dignidad para el que ejerce la actividad turística. Entonces ahí lo que la dignidad se le va a dar es que al empleo se le tiene que dar valor agregado. Desde el lugar que sea el empleo de la actividad turística tiene que tener valor agregado. Y bueno, estos son los puntos que consideramos que son vitales para la hora de generar esta reconstrucción del turismo, ¿no? El turismo no es, yo tampoco quiero decirle una nueva normalidad, sino una realidad que tiene que ser de esta manera, porque nos pasó esto y que debe generarse de esa manera. Todo esto es lo que hace a lo que hoy van a hablar un montón, que es la resiliencia, que justamente yo la veo como la capacidad de caernos, de volvernos a levantar, y que en esa vuelta, de que nos levantamos nuevamente, viene acompañada de la experiencia, lo que nos hace más fuertes, lo que nos hace a que podamos manejar mejor ciertas situaciones. Y bueno, y la Argentina ni qué hablar, sabemos que no hemos caído, no hemos levantado 500 veces, una vez más creo que ya tenemos una capacidad para poder hacerlo, y yo espero que no tengamos más caídas, por favor. Así que bueno, es momento, ¿no?, de construir mejor para las generaciones presentes que estamos hoy acá, para todos nosotros, y para poder dejarles un mundo mejor a todas las generaciones futuras. Y bueno, es esto, ¿no? Es ver la oportunidad, y hoy tenemos la posibilidad de hacer realmente un futuro ahora, y este es el momento de reconstruir un mejor mundo, una mejor Argentina, e invertir en turismo sin duda va a ser la mejor decisión que pueda tener el potencial turista a la hora de decidir qué va a consumir. Así que bueno, nada más eso. Gracias por este espacio, y les mando un abrazo a todos los que participan. Muchas gracias, Janina. La verdad que sin saberlo fuiste respondiendo muchas preguntas que fueron llegando al chat que compartimos acá con los organizadores. Muchas preguntas iban orientadas a los protocolos, ¿no?, a cómo nos preparábamos para adaptar la actividad turística, así que lo fuiste contestando, fuiste contando que desde el Gobierno Nacional ya nos han hecho llegar a todas las jurisdicciones la base de los protocolos, y nosotros desde la ciudad ya estamos trabajando con esa base para próximamente poder comunicar los protocolos que vamos a pensar, digamos, que estamos pensando para toda la actividad turística, así que eso lo fuiste respondiendo, y me pareció súper interesante, y quiero ir rápido porque tengo muy poco tiempo para pasar ya la pelota a Fernando de vuelta, y en realidad Fernando arrancó hablando de reconstrucción, y después Natalia nos tiró el dato del 95% de decrecimiento, y ahí nos quedamos todos medios en estado de shock, más allá de que lo sabemos, a veces escucharlo golpea. Y Aldo nos hablaba de recuperar la confianza y de cómo generábamos condiciones para hacer que los turistas, los viajantes, los viajeros vuelvan a confiar en nuestros destinos, ¿no? Cómo hacemos que la Argentina, que Buenos Aires sea un destino seguro para los turistas en la próxima etapa. Y vos, Janina, hablabas de que el turismo genera esperanza, ¿no?, que genera trabajo. Entonces es ahí donde parece muy interesante pensar en cómo generamos condiciones para que la Argentina rápidamente pueda salir, digamos, parada de esta situación tan compleja. Sería necio, de algún modo, no reconocer que estamos en un momento muy difícil y que tenemos que trabajar mucho más en equipo, y en ese sentido, digamos, creo que venimos haciendo un esfuerzo enorme entre la nación, la ciudad
y montones de jurisdicciones que hoy nos acompañan en este Innovatur, a los que les agradezco, principalmente por haberse sumado a esta nueva edición, esta quinta, como decía Janina, de Innovatur, que la verdad es que fue muy, muy especial, ¿no? Nos encuentra en un momento muy particular, toda la transformación, digamos, que le hemos hecho al programa de manera digital. Quiero agradecer personalmente y particularmente al equipo del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, que trabajaron y todos los esfuerzos que han puesto para que esta agenda, digamos, nos permita de algún modo tocar todos los puntos que queremos ir tocando en esta agenda, y una agenda riquísima digamos, de experiencias de toda la Argentina. Así que gracias al Ente de Turismo y a todo el equipo que han trabajado en esta agenda. Agradecerles a los oradores, a los que nos acompañan hoy, Natalia, Janina, Aldo, a Fernando también, por esta apertura, por este espacio de reflexión que nos invita a seguir dialogando, y que esta actividad no termina hoy. Tenemos 3 días de trabajo que finalizan con un hackathon, y conecto esto con algo que Natalia decía, de cómo pensamos la incorporación de la tecnología, de herramientas que nos permitan estar cerca, generar facilidades, y digamos, y de algún modo me parece que también es digamos, haber acelerado determinados procesos, ¿no? Y estar en ese sentido ya trabajando, digamos, pensando en cómo la tecnología y la incorporación de la tecnología nos va a ayudar también a transitar este momento. Muchas gracias a todos los que hoy nos acompañan del otro lado, que están ahí conectados y escuchándonos, a todos los que nos acompañan en esta quinta edición. La verdad que esta fue una edición pensada en un programa que obviamente nos reúne a pensar nuevos desafíos, ¿no? A intercambiar estas experiencias de todos, que resultan absolutamente muy ricas, y a transformar estos conocimientos, tomando un poco lo que Natalia también decía de la tecnología, ¿no? Cómo juega la tecnología en este contexto. Así que voy a dar paso a Fernando, no sin antes decirles que, como les decía antes, es un momento complejo, y sabemos que nos va a costar, y eso no hay que perderlo de vista. Entonces, estamos convencidos desde el Ente de la Ciudad de Buenos Aires que tenemos que trabajar juntos, y entonces en recuperar la confianza, me gustaría sí ya darle paso a Fer, que nos va a hablar un poco de este concepto que también comentó Aldo, y vos, Janina, retomaste, que es el de la resiliencia, ¿no? Que es un concepto muy particular para este sector. Así que le doy paso a Fernando, que nos va a dar una charla sobre el rol del turismo en la resiliencia en las ciudades. Fernando, te dejo la palabra, y gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Camila, gracias, Janina, Aldo y Natalia, por todo lo que dijeron. Es difícil agregar valor después de ustedes, pero entonces en vez de chocar de frente con las cosas que ustedes dijeron, voy a tratar de entrar por el costado hablando de algunas de las cosas que decía Camila, y también aprovechando mi rol de secretario general y de Relaciones Internacionales de la ciudad, pensando un poco qué está pasando en otras partes del mundo, con ciudades globales como Buenos Aires. Pero al mismo tiempo, no quiero usar mucho tiempo porque estamos pasados de tiempo y nos esperan un par de paneles federales de altísimo nivel y de relevancia, justamente para señalizar la importancia que tiene el turismo en todo el país, con intendentes, con responsables de turismo. Así que no quiero pisar sobre el tiempo de ellos, y por eso voy a cortar, de hecho, las cosas que tenía para decir. Pero retomo desde algo que había mencionado, ¿no? La crisis financiera del 2008 también le pegó al turismo. Probablemente no con la intensidad del parate que estamos sufriendo ahora, y que Aldo, Natalia y todos describían también. Esto es una dimensión global sin precedentes, probablemente desde la crisis del 30, incluso la del 30 fue menos global que esta. Pero en la crisis financiera del 2008 también el turismo bajó muchísimo. Bajó aproximadamente 829 millones de turistas internacionales. 10 años después, en el año pasado, en 2019, había 1.461 millones de turistas. Se había casi duplicado. Este es el crecimiento exponencial, palabra que está de moda ahora, del que hablábamos antes, y que seguro también nos está esperando. La nuestra va a ser una B corta pronunciada en el primer lado,
pero también con mucha aceleración en el segundo. Se va a parecer me parece una B corta parecido al símbolo que se usa en el Word para el tilde, ¿no? Una B pronunciada para abajo, pero que sale muy rápido también hacia arriba si hacemos las cosas correctas. En la ciudad, ustedes saben, el turismo hasta fines del año pasado, hasta que nos agarró esto, aportaba el 3% del Producto Bruto Geográfico, concentraba aproximadamente 150.000 empleos, y como dijo, ya no me acuerdo, creo que fue Natalia, con un potencial enorme para algunos grupos etarios y mujeres también, que ven en el turismo una oportunidad de crecimiento muy importante. Por lo tanto, no es solamente un desafío de volver a recuperar Producto Bruto y empleo, sino es un desafío de volver a recuperar las oportunidades correctas para esos sectores tan dinámicos. Y habíamos alcanzado, además, a fines del año pasado, el récord histórico de turistas internacionales en la ciudad. Casi 3 millones. Era 2.900.000 y algo. Nunca antes había habido tanto turismo internacional en la ciudad y también turismo nacional. Y hacia ahí queremos volver. Y para volver hay que hacer una serie de cosas que quienes me antecedieron las señalaron, y ahora sobre eso voy a volver. Pero también para volver necesitamos fortalecer mucho el vínculo sector público-sector privado. Lo dijeron todos. Lo dijo Aldo, lo dijo Janina. Y para dar cuenta de esa gimnasia de cooperación, a mí me gustaría también usar este momento, adelante de todos los que nos están viendo, que no sé cuántos son, pero me imagino que son un montón, para hacer un agradecimiento, una apología de la cooperación que tuvieron todos los hoteles de la ciudad de Buenos Aires con la estrategia sanitaria de la ciudad. Empiezo por el final. Hoy hay más de 45 hoteles de la ciudad de Buenos Aires que forman parte de una estrategia sanitaria muy identitaria de la ciudad de Buenos Aires a nivel mundial, que es aislar a los contagiados y a los contactos estrechos en hoteles, porque de esa forma nos aseguramos que obviamente el virus no circule entre las familias de esas personas o de algunas de esas personas que no quieran cumplir con el aislamiento. Y todo esto empezó allá por marzo, cuando empezaron a llegar los primeros repatriados, y a nuestro Commander in Chief de Salud, Fernán Quirós, planteó que era importante aislarlos. Y ahí tuvimos una respuesta fuertísima de los hoteles de la ciudad. Algo tuvo mucho que ver con eso para conseguir los lugares en donde enviarlos. Y para mostrarles el impacto que tuvo esto, de los primeros repatriados, cuando para salir se les hizo el bendito test, casi el 7% dieron positivos y 2/3 partes de ellos asintomáticos, lo cual mostraba que a menos que los hubiéramos aislado y le hubiéramos hecho el test, nunca hubiéramos sabido que esas personas habían estado contagiadas. Por lo tanto, ellos tampoco lo hubieran sabido, por lo tanto hubieran circulado, por lo tanto hubieran exponencializado el virus mucho más de lo que ocurrió. Así que, sin ánimo de exagerar el argumento, la cooperación público-privada que se dio en la ciudad entre hoteles y el gobierno, no sé si salvó, pero seguro retrasó muchísimo la exponencialidad del virus en la ciudad. Y eso es algo para destacar, porque además nos creó una gimnasia de cooperación que ahora estamos utilizando en materia de protocolos. Todos se refirieron a los protocolos y no quiero agregar sobre eso. Solo contarles que hace 2 días enviamos desde el ente de turismo a la WTTC los protocolos de hoteles, gastronomía, reuniones, aeropuertos y agencias, todos juntos, y una contundente carta de presentación para certificarnos internacionalmente y entrar como ciudad a ese pelotón de primeras ciudades como Lisboa, Sevilla, Barcelona, que cuentan con ese sello internacional, porque hay algo que todos señalaron acá y que nosotros compartimos. Vamos a tener que ser y especialmente parecer. Y para eso vamos a tener que comunicar de manera muy efectiva. Por eso la certificación internacional. Y por eso también, algo que Janina hizo referencia, que es la proyección de una
acción coherente del sector público y sector privado, pero también entre niveles de gobierno. El hecho de que los protocolos que enviamos antes de ayer, obviamente estén sustentados en las guías de buenas prácticas que el gobierno nacional emitió, nos da coherencia sistémica, coherencia, es un país el que está trabajando de forma coherente y esto internacionalmente se premia también. Así que, ¿a qué hace esto? A el atributo que todos señalaron. Lo primero que vamos a tener que mostrar en materia de resiliencia es ser un destino seguro, un destino al cual el turista se imagina que puede ir sin correr un riesgo desmedido. Lo segundo que, vinculado a esto, también contarles que como muchos de esos protocolos suponen para los hoteles especialmente algunas adaptaciones, estamos trabajando con el sector privado en la adaptación de nuestra ley de incentivos fiscales, aquella que aprobamos por 2017, en su momento para adaptar, promover el crecimiento de la oferta de hoteles al viento a favor de turismo que venía de turismo internacional y entonces la ley de incentivos fiscales planteaba beneficios impositivos para construir hoteles o adaptar la infraestructura de los hoteles ya existentes. Esa es una ley que varias de las provincias que hoy también van a presentar nos pidieron como benchmark. Hoy la vamos a usar para promover la desgravación impositiva contra las reformas que los hoteles tengan que hacer para adaptarse a los nuevos protocolos. Eso es una parte de la colaboración que el gobierno de la ciudad, que obviamente no emite plata y en eso nunca va a poder igualar algún tipo de ayuda que el gobierno nacional puede brindar, le va a brindar a los hoteles de la ciudad de Buenos Aires. La adaptación de incentivos fiscales a esa nueva necesidad. También me parece que tenemos un objetivo común con todo el sector privado y con el gobierno nacional especialmente en mantener la infraestructura de conectividad que logró, entre otros factores, el crecimiento también tan importante de turistas internacionales para la Argentina en su conjunto y también para los destinos intrapaís. Lo que se dio en llamar la revolución de la conectividad. Ustedes saben que entre 2016 y 2019 las llegadas a la ciudad, por ejemplo, por Aeroparque y por Ezeiza crecieron un 18% y la conectividad aérea también nos permitió desarrollar mercados no regionales como Europa que crecieron en ese periodo un 13%. Con todas las dificultades que entendemos supone transitar la pandemia, ojalá podamos mantener toda esa capilaridad de conectividad que es uno de los factores que hizo que el turismo explotara en los últimos años. Un objetivo que sé que compartimos con el gobierno nacional y con los privados. También hacia la resiliencia, esto se refería a Aldo, adaptar el modelo de oferta turística a las nuevas expectativas. Y probablemente ahí en la ciudad también vamos a tener desafíos. Nosotros estamos muy sentados en nuestros atributos, en toda la densidad cultural de nuestra ciudad, mucho de lo cual supone algún nivel de aglomeración. Entonces, hasta que podamos recuperar esa seguridad en materia de salud para poder hacerlo, vamos a promover mucho más algo que iniciamos el año pasado, que es el turismo en los barrios, esto que nos permite extender la frontera de atractividad de la ciudad a lugares no tradicionales, para decir un destino intuitivo, todo lo que está pasando con lo que estaba pasando con el barrio de Chacarita y que va a volver a pasar en materia de gastronomía, cultura, espacios teatrales más reducidos. También vamos a trabajar sobre eso. Y para terminar, diría yo, me gustaría referirme a dos temas. Lo primero es que claramente, lo mencionó Aldo, me parece, el turismo nacional es lo primero que se va a reactivar. Es el primer influjo de turismo
que vamos a tener, porque naturalmente son los que cuentan con más información sobre nuestro propio país y por lo tanto van a conocer de antemano y van a derribar cualquier tipo de precaución antes que otros, ¿no? Antes que otros lo conozcan. Por eso también, desde la ciudad, estamos impulsando una mesa federal con ciudades de todo el país para compartir buenas prácticas y por eso la constitución de los próximos 2 paneles a continuación de mi charla. Y por eso también estábamos hasta hace poco tiempo firmando acuerdos con Mendoza, San Salvador, Pinamar y otras ciudades para justamente hacer esa promoción cruzada que, basado en esa conectividad fluida de la que hablaba antes, nos permitía que haya turismo para todos, por decirlo de alguna manera. Quiero terminar con un último tema, que hace más casi a mi rol de secretario internacional que de presidente del ente de turismo. Las ciudades globales, como Buenos Aires, ya estaban compitiendo a nivel de atributos de competitividad en función de su ecuación de calidad de vida, porque esa es la que atraía el talento, que es el principal factor de competitividad de una ciudad. Y hoy también van a competir en materia de turismo a partir de un concepto más general, que es el de calidad de vida. Calidad de vida va a hacer referencia a la relación de la ciudad con el cambio climático y por lo tanto las opciones de transporte y de tipo de vida que se lleva adelante en esa ciudad. Creo que Janina o Natalia hacían referencia a eso. La constitución del espacio urbano. Si hay algo que pasó en estos meses de COVID, es que muchas ciudades, Buenos Aires también, hicieron de la necesidad una oportunidad y están trabajando en una nueva espacialidad que hace que la ciudad le gane espacio para las personas o las conviertan en ciudades mucho más caminables y vivibles. Algo que la ciudad ya venía haciendo en el periodo anterior con toda la estrategia, por ejemplo, de peatonalización. Lo de los barrios, el poner en valor atracciones más policéntricas, y dejo una idea final que hace a la oportunidad, quizás una de las pocas que nos trajo el COVID, que no es mía, sino que es de Martín Barsaski, el argentino que hace mucho tiempo vive en España. Él empezó a hablar hace algunas semanas del turismo permanente. Él dice, si el COVID nos obligó a todos a tener que teletrabajar, entonces algunos de esos que teletrabajan van a poder elegir teletrabajar del lugar donde más les guste, desde el lugar donde más les guste vivir por un tiempo. Entonces, ¿por qué no pensar él lo dice, gente que de Europa vaya a vivir a Madrid o a Barcelona o a algún lugar con playa, como en el verano, para teletrabajar? Esto para Buenos Aires también es una oportunidad, porque tenemos las condiciones de capital humano, de infraestructura tecnológica y una ciudad vibrante que COVID mediante va a volver a ser lo que era. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Ahora sí los despido. Janina, Aldo, Natalia, Fernando, gracias por esta apertura. Nos tomamos un minuto antes de entrar en la mesa federal. Gracias.